La cuchara de plata tocó los labios de Cassandra y ella, sin saberlo, tragó el veneno que la mataba. 5 gotas todos los días, servidas por su propio hermano, con esa sonrisita tibia que tenía desde chico, mientras ella perdía peso, perdía la vista clara, perdía el hilo de las conversaciones. Llevaba 8 meses así, 8 meses, despertándose con la boca seca y el cuerpo pesado. 8 meses, mirando cómo 5 médicos de Londres movían la cabeza y diagnosticaban lo mismo. Histeria, debilidad femenina, imaginación. Su hermano lo decía más simple aún, que buscaba atención. Una sola persona vio la verdad. A millas de allí, en un consultorio del East End que olía a yodo y a humo de carbón, un médico llamado Alexander Hadley contaba todos los días que le quedaban antes de que lo arrestaran. Le quedaba 30 días para pagar deudas que iba a mandarlo a la cárcel de Fleet, donde los hombres entraban enteros y salían deshechos, si es que salían. No sabía nada de Cassandra Northwood. No sabía que en Somerset un noble con una buena sonrisa medía dosis de digitalis con la precisión de un asesino paciente. No sabía que en menos de una hora una mujer iba a tocar su puerta con una bolsa de cuero llena de monedas y un trato que iba a cambiar su vida. Lo único que sabía era que tenía 30 días y que el hombre que pagaba mejor era, casi siempre, el hombre que escondía algo peor. La niña tenía neumonía. Alexander lo escuchó antes de tocarla. En cada respiración había un silbido, un crujido fino, como un papel mojado. Le miró los labios, apretados, azules en los bordes. Tenía 8 años. La fiebre le subía desde la frente como una corriente caliente, y cuando le tocó la mejilla, la piel le quemó la palma. La madre estaba parada en la puerta del consultorio. La luz gris del East End londinense entraba detrás de ella, fría, manchada de hollín. Tenía las manos vacías y los ojos llenos de miedo. El chal le colgaba de un solo hombro. Olía a humo viejo y a cocina ajena. No puedo pagarle, dijo la mujer. La voz le salió rasposa, como si llevaba horas conteniéndola. Ahora no. Tal vez el mes que viene, cuando vuelva mi marido. Siéntese, le cortó Alexander. Le señaló la camilla. La madera estaba marcada por años de cuerpos, manchas de yodo, una grieta en la esquina, el cuero raído en el centro. Ya había escuchado esa frase 100 veces. El mes que viene, cuando llegue el sueldo, después de la cosecha, siempre querían decir lo mismo. Nunca. Déjeme verla. Le revisó rápido, le apoyó la oreja sobre el pecho, piel caliente y sudor frío, y escuchó un ruido feo, hondo, como agua moviéndose dentro de un tarro de barro, el ruido del agua donde tendría que haber aire. Le tocó la frente otra vez, le miró las uñas, blanquecinas, frías pese al fuego del cuerpo. Neumonía. Con medicina y tiempo se curaba. Sin las dos cosas mataba. Necesita corteza de sauce para la fiebre y una compresa caliente en el pecho, 2 veces al día, una semana entera. Sacó frascos del estante, eran pocos, algunos tenían la etiqueta despegada. Las tapas hicieron un ruido seco al destornillarse. Polvo, un olor amargo y vegetal que le subió por la nariz, y midió las dosis de memoria, las manos moviéndose solas. Manténgala abrigada, hágala tomar agua, aunque no quiera. Si la fiebre no baja en 3 días, vuelva. Doctor, ya le dije que no puedo. Entonces, no pague. Le puso los remedios en las manos. Los frascos sonaron suaves al chocar entre sí. La mujer los apretó como si pudiera escapársele. Solo manténgala viva. Ya nos preocuparemos por el dinero cuando ella esté bien. Una lágrima le bajó por la mejilla.
y se le perdió en el cuello del vestido. Que Dios lo bendiga, doctor. Alexander dudaba que Dios bendijera a un médico bastardo que atendía en los barrios pobres, pero sintió igual. Váyase, antes de que empeore. La puerta hizo el chasquido conocido al cerrarse. El consultorio quedó en silencio. Solo el reloj. Tic-tac, tic-tac, y el olor a yodo que flotaba quieto. Alexander se sentó al escritorio. La silla crujió bajo su peso. Abrió el libro de cuentas. Las hojas gastadas en los bordes y manchadas de tinta seca, y se obligó a mirar lo que llevaba semanas evitando. Los números no habían mejorado, habían empeorado. Deudas, 2500 libras. Lo que tenía, 23 libras. Y unos pocos instrumentos médicos. Tiempo, 29 días. Pasó el dedo por el papel. La cifra le miraba de vuelta, paciente, sin parpadear. En 30 días, sus prestamistas iban a hacer que lo arrestaran. Eran hombres peligrosos, hombres que no levantaban la voz porque no necesitaban hacerlo. Le habían prestado dinero a tasas altísimas, porque ningún banco serio quería trabajar con un médico bastardo de los suburbios. Conocía a Fleet de oídas, muros húmedos, paja en el piso, el olor que sale a los cuerpos cuando llevan demasiado tiempo encerrados. De Fleet, los hombres no salían iguales, y a veces ni salían. 3 años había pasado armando ese consultorio, atendiendo a gente que no podía pagarle a los médicos elegantes del Harley Street, salvando vidas que el resto del mundo había decidido tirar a la basura. Y ahora todo se terminaba, porque había sido tan tonto como para creer que la gratitud y un pan ocasional alcanzaban para vivir. Cerró el libro. La tapa hizo el golpe seco contra el escritorio. El golpe en la puerta fue fuerte, firme, 3 veces espaciadas, madera contra madera. No era el golpe de un paciente desesperado, era el golpe de alguien que esperaba que le abrieran. Alexander se levantó y el piso de madera crujió bajo sus zapatos. Abrió la puerta. No conocía a la mujer. Tendría unos 48 años, un vestido oscuro, de buena calidad, gastado en los puños. El cuello almidonado le dejaba la marca leve en la piel. Olía a lavanda y a perfume. Hablaba como una persona educada y tenía una firmeza de quien lleva años manejando problemas difíciles. Los ojos grises le sostuvieron la mirada sin pestañear. ¿Es usted el doctor Alexander Hartley? Preguntó. Sí, soy yo. Mi nombre es Dorothy Ashton. Necesito contratarlo, en privado, con discreción. Y ya. Alexander quiso decir que no. Privado, discreto y urgente solía significar peligro, ilegalidad o las dos cosas a la vez. Pero entonces miró por encima de su hombro. El libro de cuentas seguía abierto sobre el escritorio. Los números que lo mandaban a la cárcel en 29 días. Pase. La señora Ashton entró. El roce de la falda sobre el piso hizo un susurro continuo. Se sentó en la única silla del consultorio. La silla, que siempre crujía, no crujió bajo ella, como si supiera moverse hasta para sentarse. No perdió el tiempo en saludos. Necesito que examine a una paciente, una mujer joven. Lleva 8 meses enferma. 5 médicos en Londres ya la vieron, y ninguno encontró la causa. ¿Y usted cree que yo la voy a encontrar? Creo que usted la va a mirar de verdad. La voz era cortante. La pronunció sin levantar el tono. Los otros médicos la examinaron 10 minutos. Dijeron que era histeria, cobraron y se fueron. Usted tiene fama de ser cuidadoso y de atender pacientes que otros no quieren ni tocar. Porque estoy desesperado, dijo Alexander sin vueltas, no porque sea bueno. Mejor, desesperación es lo que necesito. Sacó una bolsa de cuero del bolso. La dejó en el escritorio. El golpe fue pesado, el sonido de algo que vale mucho. 3000 libras, la mitad ahora, la mitad cuando la cure.
Alexander quedó mirando la bolsa. El cuero estaba lustrado por el uso, la cuerda atada con 2 vueltas firmes. 3000 libras, justo lo que necesitaba para pagar sus prestamistas, con un poco de sobra para mantener el consultorio, justo lo necesario para salvarle la vida, lo cual quería decir dos cosas: o era su salvación o era una trampa. ¿Qué tiene la paciente?, preguntó. Creo que la están envenenando. Alexander se quedó muy quieto. Un caballo pasó por la calle, las herraduras sobre los adoquines lejos, el grito de un vendedor de pescado. ¿Quién? Su hermano, Lord Philip Northwood. Él controla la fortuna de ella, 40.000 libras heredadas de los padres, y ella se negó a cederle el control. Eso fue hace 8 meses, justo cuando empezó a enfermarse. Si sospecha eso, ¿por qué no va a la policía? Porque soy una dama de compañía, no tengo pruebas y no tengo el poder. Hizo una pausa, tragó saliva, apenas se le notó. Él es noble y ella es una mujer soltera bajo su tutela legal. Si lo acuso sin pruebas, me echan sin recomendación y ella queda más sola de lo que ya está. Las manos de la señora Ashton se cerraron sobre el bolso. Los nudillos se le pusieron blancos. Necesito a alguien que descubra qué la está matando. Alguien que pueda tratarla sin que Lord Northwood se dé cuenta. Alguien que no tenga nada que perder si todo sale mal. ¿Y ese alguien soy yo? Le quedan 30 días antes que lo arresten. Lo averigüé. Los ojos de la señora Ashton eran duros como 2 piedras de río. Así que sí, ese es usted. Un médico brillante, con un origen complicado, con deudas, perfecto para un trabajo que necesita talento, secreto y desesperación, o todo junto. Alexander tendría que haber dicho que no. Tenía que haberse dado cuenta de lo que era. Una apuesta peligrosa que terminaba, casi siempre, con un cadáver y una celda. Pero miró la bolsa llena de monedas sobre el escritorio. Pensó en la niña con neumonía que no podía pagar. Pensó en los 29 días, y en la paja podrida de Fleet, y en el frío que entra por las paredes de piedra. ¿Dónde está la paciente?, preguntó. En Northwood Hall, Somerset, a 6 horas en carruaje. La señora Ashton se levantó. La silla volvió a quedarse muda. Salimos en 1 hora. Traiga lo que necesite para tratar un envenenamiento. Y doctor, si Lord Northwood se entera antes de que tengamos las pruebas, lo va a matar, ¿entiende? Sí, entiendo. ¿Y aún así viene? Pensó en el juramento que había hecho al recibirse. Primero, no hacer daño. Y a veces, eso significaba meterse donde no le llamaban. Estaba a punto de meterse en un lío donde el daño era seguro, pero también era el único que podría detenerlo. Sí, vamos a salvar a su señora. El carruaje crujía en cada curva, las ruedas mordían la tierra húmeda con un sonido sordo, y por la ventana entraba aire frío con olor a campo, hierba, humo de chimeneas lejanas, hojas en descomposición. Cada tanto, una sacudida levantaba al pasajero del asiento un par de centímetros y lo dejaba caer otra vez. Adentro olía a cuero gastado, a caballo y a paja mojada. Alexander pasó casi todo el viaje haciendo preguntas, las manos sobre las rodillas, inclinado hacia adelante. ¿Síntomas? Cansancio, mucha debilidad, náuseas, confusión. Olvida cosas que pasaron horas antes. Y desde hace poco le molesta la vista. Dice que todo se ve como amarillo, como teñido. Alexander se quedó pegado a esa última palabra. Visión amarilla. Eso tenía un nombre. Santopsia. Y era un síntoma muy específico, propio de pocos venenos. Por la ventana, una bandada de cuervos se levantó del campo, negros sobre el cielo gris. ¿Y qué dijeron los otros médicos? Histeria, constitución débil. Uno dijo que se inventaba todo para llamar la atención. Otro le recetó un calmante para los nervios y le dijo al hermano que necesitaba reposo. O sea,
Vieron una mujer enferma y dijeron que estaba loca. Sí, dijo la señora Ashton, y la amargura de la voz bajó una nota. Es increíble lo seguido que pasa eso, cuando nadie quiere mirar más a fondo. Hábleme del hermano, Philip Northwood. Encantador, bien relacionado, lleno de deudas por jugar y gastar más de lo que tiene. Cuando murieron sus padres hace 3 años, Cassandra heredó la fortuna. Philip heredó el título. Desde entonces, la presiona para que ella le pase el control del dinero. Y cuando ella se negó, empezó a enfermarse. Hace 8 meses, casi al día siguiente de la última pelea por dinero. Alexander miró por la ventana. El campo de Somerset pasaba despacio. Setos verdes oscurecidos por la lluvia reciente, vacas paradas con el lomo brillante, una pequeña iglesia de piedra que apareció y desapareció entre los árboles. Vista amarilla, cansancio, confusión, náuseas. Ya tenía un diagnóstico armándose en la cabeza, pero necesitaba verla para estar seguro. ¿Toma algún remedio? ¿Algún tónico? Lord Norwood le da un tónico para el corazón todos los días. Dice que un médico le diagnosticó el corazón débil hace un año y le recetó digitalisis. Alexander sintió un frío por dentro, como si el frío del campo se le hubiera metido directo a los pulmones. Digitalisis purpúrea, extracto de dedalera, la planta de las flores moradas, en forma de campana. En dosis chicas regula el corazón, lo fortalece, pero en dosis grandes... ¿Cuánta dosis le da? Preguntó. Cuidó la voz. Le tembló apenas en la última sílaba. No sé, se lo da él mismo siempre. No deja que nadie más toque el frasco. Dice que la dosis es muy delicada para confiársela a los criados. Señora Ashton, dijo Alexander en voz baja, con la mirada fija en sus manos, creo que ya sé qué la está matando. Y si tengo razón, no tenemos mucho tiempo. El carruaje pasó sobre un bache. Los dos se sacudieron. Afuera un trueno lejano rodó por el horizonte. Northwood Hall se levantaba en medio del campo, piedra gris, ventanas altas, una hilera tras otra, como ojos negros mirando hacia afuera. Las paredes estaban manchadas de musgo en los rincones. La hiedra trepaba por una de las torres como una cicatriz vegetal, y la casa estaba tan aislada que un grito no llegaba hasta el vecino más cercano. Alexander lo pensó al bajar, lo pensó mirando el camino vacío detrás suyo. Lord Norwood estará en Londres por unos días, dijo la señora Ashton. La grava crujió bajo sus zapatos. Tenemos esta noche y mañana por la mañana para examinarla, sin que él le moleste. Después... No terminó la frase. No hacía falta. La puerta principal se abrió con un quejido largo de bisagras. Adentro el aire era distinto, más frío, con olor a cera de muebles, a flores secas y a piedra antigua. Las velas en los candelabros temblaban con el aire que entraba. La señora Ashton lo llevó al segundo piso. La escalera era ancha, de madera oscura. Cada peldaño hacía un ruido distinto. Algunos chillaban, otros sonaban hondos, como si por dentro estuvieran huecos, y las alfombras amortiguaban los pasos a la mitad de cada tramo. Golpeó suave la puerta y entró. Lady Cassandra Northwood estaba apoyada en almohadas, envuelta en un chal verde claro, pese al calor del cuarto. El fuego de la chimenea silbaba abajo. La luz que le daba a la habitación le daba un tono dorado que en otras circunstancias habría sido hermoso. Tendría unos 25 años. El pelo rubio se veía sin brillo, caía sobre los hombros como un hilo viejo. Los ojos azules tenían sombras alrededor, como dos monedas hundidas en harina. La piel era casi transparente, se le notaba las venas en las sienes. Olía a sábanas limpias, alguna infusión floral y por debajo otra cosa. Y ese aroma agrio leve que tienen los cuerpos enfermos. Parecía un fantasma viviendo en su propio cuerpo.
Cassandra, dijo la señora Ashton, suave, el doctor Hartley. Lo traje para que la examine. Cassandra enfocó la mirada con esfuerzo. Le tomó un segundo encontrarlo. Otro médico. Qué bien. Estoy segura de que será tan útil como los otros 5. La voz le salía débil, pero el sarcasmo estaba intacto, como una espada pequeña dentro de un guante de seda. Alexander la miró y sin querer le cayó simpática enseguida. No la voy a insultar prometiéndole que soy distinto a los demás, dijo. Se acercó. Las botas hicieron un ruido sordo sobre la alfombra. Pero si le prometo examinarla bien antes de decir nada, ¿me deja? Dejó el maletín al lado de la cama. El cuero rozó la madera. Adentro, los frascos hicieron un tintineo apagado. Cassandra lo estudió un segundo. Después asintió, apenas un movimiento de cabeza, pero firme. ¿Por qué no? A estas alturas, ¿qué me queda por perder? La vida, dijo Alexander sin vueltas. Por eso necesito que contestes mis preguntas con la verdad, aunque le parezcan raras, ¿de acuerdo? Algo cambió en la cara de Cassandra, un parpadeo lento, un destello que hacía meses que nadie la había despertado. La mayoría de los médicos la trataban como una niña. Alexander la trataba como un igual. De acuerdo. Cuénteme los síntomas, todos desde el principio. Cassandra le contó 8 meses de caída lenta. Hablaba con pausas, a veces buscaba una palabra y se escapaba, volvía y lo intentaba otra vez. Un cansancio que pasó de molesto a aplastante, náuseas que iban y venían, dolores de cabeza, mareos y la confusión que era la más nueva de los últimos meses. Perdía la noción del tiempo, olvidaba conversaciones, sentía la cabeza como envuelta en niebla. ¿Y la vista? Preguntó Alexander. Todo se ve amarillo, como si el mundo estuviera bañado en oro. Empezó hace un mes. Pensé que era la luz, pero... señaló la ventana. La mano le tembló al levantarla. La vena del dorso se le notaba demasiado. Hasta los días grises se ven dorados. Alexander le tomó la muñeca. La piel estaba fría, más fría de lo que tendría que estar en un cuarto con chimenea. Le buscó el pulso con los dedos. Era irregular. Saltaba latidos. Después se aceleraba. Después iba más lento, como un caballo que no sabía si galopar o quedarse quieto. Era envenenamiento por digitalisis, de manual. ¿Alguien le recetó remedios para el corazón? Sí, el doctor Pembroke, hace un año. Dijo que tenía un corazón débil. Me recetó digitalis. Mi hermano me lo da todos los días desde entonces. ¿Cuánto? No sé. Lo prepara Philip. Dice que las dosis es muy precisa, que no se la puede dejar los criados. Alexander le soltó la mano. Se quedó un segundo más con los dedos cerca de los de ella, como si no quisiera retirarse del todo. Después se dio vuelta hacia la señora Ashton. Necesito hablar con usted en privado. En el pasillo, con la puerta cerrada, el aire era distinto otra vez, más frío, con olor a piedra y a los retratos colgados en la pared, todos con marcos dorados, todos con caras serias, los Norwood mirando a los visitantes desde sus tumbas pintadas. Alexander dijo en voz baja lo que ya sabía desde el carruaje. La están envenenando con digitalis. El remedio que toma para el supuesto corazón débil es lo que la está matando. La vista amarilla, el pulso irregular, la confusión, todos los síntomas clásicos. La señora Ashton se puso pálida. La poca luz del pasillo le marcó las arrugas alrededor de la boca. ¿Puede salvarla? Si paramos el envenenamiento ya y tratamos la intoxicación, sí, pero tenemos dos problemas. ¿Cuáles son? Primero, si suspendemos el digitalis de golpe y ella mejora muy rápido, Philip se va a dar cuenta.
Va a buscar otra forma de matarla, o nos matará a los dos para protegerse. ¿Y el segundo? Necesito pruebas. Que un médico acuse a un noble de asesinato no alcanza. Necesito que el tónico sea analizado, documentado, probado con dosis letal. Y todo eso sin que Philip se entere. La señora Ashton se quedó callada un momento. Sus ojos se movieron despacio por el pasillo, midiendo cada sombra. El tónico está en su despacho, lo guarda con llave, pero yo sé dónde esconde la llave. ¿Puede conseguir una muestra esta misma noche? Sí, pero Alexander lo llamó por su nombre por primera vez. Sonó algo raro en su voz, como una palabra que llevaba demasiado tiempo guardada. Si nos descubre, los dos somos hombres muertos. Bueno, una mujer muerta y un hombre muerto, ¿entiende? La imagen llegó sola, la niña con neumonía a la celda de Flea, Cassandra tragando veneno cada mañana con una sonrisa de su hermano. No había mucho más que considerar. Entiendo. Empecemos. Esa noche, la casa entró en silencio. Solo crujidos, pasos lejanos de algún criado, el reloj del vestíbulo de pie, dando las 11:12 campanadas suaves. Cassandra dormía a sacudidas, bajo el efecto de la dosis que Philip le había dado por la mañana. Su respiración entraba y salía con un silbido fino. El fuego de la chimenea ya era una brasa baja, anaranjada, viva. Alexander y la señora Ashton entraron al despacho de Philip. La puerta se abrió con un quejidito cortito, contenido. El cuarto era exactamente lo que había imaginado. Un escritorio de caoba brillante, oloroso a cera, libros caros con lomos de cuero rojo y dorado, casi todos sin leer. Se notaba por el polvo que cubría la parte de arriba. Una botella de cristal cortado sobre la bandeja de dinero, junto a dos copas con marcas viejas de labios. Olía a tabaco frío, a cuero, a algo profundo y rancio, como si el cuarto guardara secretos que ya empezaban a fermentar. El escritorio estaba cerrado con llave, pero la señora Ashton se acercó a la chimenea, apoyó la mano sobre la pared, tanteó, empujó un ladrillo. El ladrillo se aflojó con un sonido seco, polvoriento. Detrás, una llave pequeña, atada a un trozo de hilo. Hace meses que lo observo, explicó la voz más baja de lo normal. Aprendo sus rutinas, dónde esconde las cosas, cómo se mueve por la casa. Sería una excelente espía. Lo soy. Hace 8 meses. La llave entró en la cerradura. Clic. Ese sonido único, metálico y satisfactorio. Abrió el cajón. Adentro había papeles, un sello, un sobre cerrado y un frasco. Un frasco de vidrio oscuro, casi negro, pequeño, del tamaño de un pulgar y medio. Aquí está, el tónico de Digitalis. Alexander lo levantó. El vidrio era pesado para su tamaño. Lo acercó a la lámpara y la llama tembló detrás del vidrio. El líquido era más oscuro de lo que tenía que ser, mucho más concentrado, casi negro, con un brillo aceitoso en la superficie. Lo destapó con cuidado. El corcho hizo un ruido húmedo al salir. El olor amargo subió enseguida, vegetal, penetrante. Le picó en el fondo de la nariz. Se puso una gota sobre la lengua. Lo justo. El amargor explotó en el paladar como una mordida. Se le pusieron tirantes los músculos de la mandíbula. Después escupió en un pañuelo y lo dobló rápido. Esto no es una dosis para curar, dijo. Tenía la lengua todavía adormecida. Es suficiente para matar, pero despacio, lo suficientemente despacio para que parezca una enfermedad. ¿Puede probarlo? Aquí no. Necesito un laboratorio, pruebas químicas. Pero sí, sí puedo probarlo. Tengo que dejar todo asentado desde lo médico. Sus síntomas, cómo coinciden con el tónico, cómo mejora cuando le dejamos de dar. ¿Y cómo lo dejamos sin que Philip se entere? Alexander pesó un momento. Tapó el frasco con cuidado. El corcho volvió a su lugar como un suspiro pequeño. No lo dejamos del todo, todavía no. Lo diluimos, mañana preparo un tónico nuevo, digitalis de verdad, pero en dosis segura, mezclado con agua para que se vea igual a este. Cuando él vuelva, lo cambiamos. ¿Y entonces?
Va a seguir dándole la medicina, pero en una dosis sana. Ella va a mejorar de a poco, tan de a poco que él no va a sospechar. ¿Y después? Después, cuando esté bien, lo enfrentamos, con el tónico concentrado, con sus síntomas anotados, con la mejoría notoria al sacar el veneno. Ni un noble puede discutir una prueba médica tan clara. La señora Ashton volvió a cerrar el escritorio con llave. El clic al cerrar fue más bajo que al abrir. Devolvió la llave detrás del ladrillo. El polvo le manchó la punta de los dedos. Lo limpió en el delantal. Lord Northwood vuelve mañana. Vas a tener que actuar como si fuera otro médico más examinando a su hermana. Entiendo. Voy a tener cuidado. Salieron del despacho. La puerta cerró sola, sin ruido. Philip Northwood llegó al mediodía siguiente. El sonido del carruaje se escuchó desde lejos. Cascos sobre la grava, voces, pisadas firmes en el vestíbulo. Alexander entendió enseguida por qué los otros médicos le habían creído a él y no a Cassandra. Era encantador, demasiado. Buen mozo, bien vestido. El saco le caía perfecto sobre los hombros. La camisa era blanquísima. Los puños tenían gemelos pequeños y dorados que destellaban al moverse. Olía a colonia cara, cítricos, madera y una nota dulce de abajo. Tenía esa sonrisa fácil que daba ganas de confiar. Le dio la mano a Alexander con firmeza, la piel tibia y seca, la de un hombre que no trabajaba con las manos. Cuando preguntó por la salud de su hermana parecía sinceramente preocupado. La voz se le bajaba al tono justo, la frente se le arrugaba en ángulo justo. Doctor Hartley, la señora Ashton me dice que está revisando a mi hermana de nuevo. Se lo agradezco. Los otros médicos estaban muy seguros de que solo eran nervios, pero igual me preocupo, dijo, instalándose en la sala con una copa de brandy. El líquido ámbar giró suavemente en el cristal. Lady Cassandra está realmente enferma, dijo Alexander, eligiendo cada palabra como quien elige cada paso en una habitación con vidrios rotos. No es histeria. Sus síntomas son reales y graves. Por supuesto. ¿Y qué diagnóstico tiene? Todavía estoy haciendo pruebas, pero creo que le puedo ayudar. La sonrisa de Philip se hizo más grande, demasiado grande. Le aparecieron arrugas chiquitas alrededor del ojo, pero los ojos no sonreían. Los ojos lo estaban midiendo. Excelente. Entonces se queda, ¿no? Como su médico de confianza, estoy dispuesto a pagarle muy bien. La señora Ashton ya me arregló el pago. Algo brilló en los ojos de Philip. Fue rápido como una chispa que salta al fuego y se apaga antes de tocar el piso. Pero Alexander lo vio. Disgusto. Sospecha. ¿En serio? Qué generoso de su parte, aunque no sabía que tuviera acceso a tanto dinero. La amenaza era clara, aunque no estuviera dicha. Philip controlaba el dinero. Si decidía que Alexander se fuera, Alexander se iba. Estoy dispuesto a ajustar el pago si hace falta, dijo Alexander con diplomacia. Lo importante es atender a Lady Cassandra. Por supuesto. ¿Y qué tratamiento recomienda? Reposo, buena alimentación, y me gustaría revisar los remedios que toma. A veces, una receta bien intencionada empeora las cosas. La cara de Philip no cambió, ni un músculo. Se llevó la copa a los labios, bebió un sorbo lento y tragó. Solo toma uno, el Digitalis que le recetó el doctor Pembroke para el corazón débil. Yo mismo se lo doy, bien medido. Seguro que sí, pero igual quiero revisar la dosis por las dudas. Por supuesto, aunque le aclaro que el doctor Pembroke fue muy claro con la dosis. No quisiera ir contra de sus indicaciones. Alexander le sostuvo la mirada. Los ojos de Philip eran grises azulados, fríos, igual de claros que los de Cassandra, pero sin nada de vivo detrás. Estoy seguro que vamos a encontrar un punto medio que sea bueno para Lady Cassandra. Lo bueno para ella, repitió Philip suavemente. Las palabras le rodaron en la lengua. Sí, es lo que todos creemos, ¿no? Cuando Philip salió, la señora Ashton apareció al lado de Alexander.
Se había movido sin que él la oyera entrar. Otra vez. ¿No confía en usted? No, pero todavía no está seguro. Eso nos da tiempo. La miró. La luz de la ventana le caía de costado, marcándole la mitad de la cara. Esta noche hacemos el cambio. Mañana Cassandra empieza a recuperarse. ¿Y Philip? Philip, dijo Alexander sombrío, está por descubrir que algunos asesinatos son más difíciles de lo que parece, sobre todo cuando el médico de la víctima sabe lo que hace. Esa noche, mientras Philip cenaba solo, hicieron el cambio. Habían preparado el tónico nuevo más temprano, Digitalis de verdad, en dosis segura, diluido con agua tibia. Le habían agregado un poco de jarabe oscuro para igualar el color, una pizca de extracto vegetal para igualar el aroma. Olía igual, se veía igual, casi. La señora Ashton vigilaba el pasillo. La punta de sus zapatos se asomaba en el umbral. Si crujía, era la señal. El cambio le llevó 30 segundos. Sacó el frasco envenenado y lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. Pesó como una piedra contra el pecho. Puso el segundo en su lugar, cerró con llave y devolvió la llave al ladrillo. Volvió a su cuarto sintiendo el corazón en la garganta, cada respiración más rápida que la anterior. Si funcionaba, le iba a salvar la vida a Cassandra. Si no, los iba a enterrar a los dos. A la mañana siguiente, Philip le dio la medicina, como siempre. La luz entraba blanca por la ventana y dibujaba un cuadrado en la alfombra. Alexander miraba desde la puerta, la cara neutra, las manos en los bolsillos para que no se le notara la tensión. Philip midió la dosis con la cucharita de plata. La cuchara hizo un ruido fino contra el vidrio. Se la dio Cassandra y esperó a que se la tomara entera. Por tu salud, querida hermana, dijo Philip con la sonrisa de siempre. Cassandra tomó, hizo una mueca leve por el sabor y tragó. Ayer esa misma cuchara la habría matado. Hoy iba a empezar a curarla. Cuando Philip se fue, Alexander cerró la puerta. La llave giró sin ruido. La examinó otra vez. El pulso ya estaba más regular bajo sus dedos. Lo peor de la intoxicación empezaba a desaparecer. Doctor Hartley, dijo ella en voz baja, ¿qué tengo en realidad? Alexander la miró a los ojos, ojos azules, cansados pero claros. En la facultad le habían enseñado que los pacientes merecen la verdad. En la práctica había aprendido que la verdad puede ser peligrosa, pero al mirarla, pálida, débil, muriéndose porque nadie se lo había creído, supo que ella merecía saber. La están envenenando, dijo. El digitalis que le da su hermano no es medicina, es asesinato en dosis pequeñas. Cassandra lo miró fijo, no parpadeó. La habitación se quedó muy quieta, solo el fuego crujiendo abajo. Philip, ¿mi propio hermano me está matando? Por su herencia, sí. Tendría que haber discutido, tendría que haber negado, tendría que haber dicho que estaba loco por sugerirlo. En vez de eso, cerró los ojos. Una lágrima le bajó por la sien y se le perdió en la almohada. Y dijo muy bajito, lo sabía. No quería saberlo, pero lo sabía. Hace 8 meses me negué a darle el control del dinero y empecé a enfermarme. Me decía que era casualidad, que Philip no podía, que no sería capaz de... Sí, sí podía, y lo está haciendo, pero ahora lo paramos. ¿Cómo? Alexander le contó. El cambio de frasco, el tónico diluido, la mejoría lenta para no llamar la atención, el plan de juntar pruebas y desenmascararlo cuando estuviera fuerte. Mientras hablaba, ella iba abriendo los ojos. La luz se le devolvía despacio. ¿Cuánto tiempo? Preguntó. Para recuperarse, 2 semanas, quizás 3. ¿Y para detenerlo? Alexander sonrió, una sonrisa dura y sin gracia. Eso depende de qué tan pacientes seamos y de qué tan cuidadosos. Su hermano la estuvo envenenando 8 meses sin que nadie se diera cuenta. Teníamos que ser igual de meticulosos para frenarlo. Cassandra estiró la mano, tomó la suya. La de ella estaba fría y débil.
los dedos largos y la piel fina, uñas pálidas. Pero el apretón fue firme. Sálveme. Y juntos lo paramos. Alexander miró las manos unidas, médico y paciente, en medio de una crisis que ninguno esperaba. 3000 libras, menos de un mes, el juramento que había hecho al recibirse, y ahora le pesaba de una forma que nadie le había advertido en la facultad. A veces, la única forma de no hacer daño es detener al que lo hace. Trato hecho. Empecemos. Alexander había atendido pacientes en lugares peores que Northwood Hall, conventillos sin calefacción, donde el aliento se veía blanco al hablar, sótanos inundados de agua sucia, donde las ratas chapoteaban en las esquinas, cuartos donde dormían 6 personas amontonadas, y el olor a cuerpo y a moho se le pegaba en el abrigo durante días, pero nunca había tratado a una paciente viviendo bajo el mismo techo que la persona que quería matarla. Eso era nuevo. Eso le dolía en el estómago de una forma distinta. Su cuarto estaba en el ala este, lejos de Philip para sentirse seguro, pero suficientemente cerca de Cassandra para llegar rápido si hacía falta. La ventana daba al jardín descuidado, setos altos, una fuente sin agua, un banco de piedra gastado por años de lluvia. Se despertó al amanecer, la luz pálida, gris azulada. Los pájaros recién empezaban a moverse en los árboles. Quería revisarle el pulso antes de que Philip le diera el tónico. Caminó hasta la habitación de ella. Algunos tablones crujían, otros no. Ya empezaba a aprenderse cuáles. ¿Cómo se siente? Le preguntó. Le tomó la muñeca con suavidad. La piel ya no estaba tan helada, tibia, casi normal. Menos nublada. Los ojos de ella estaban más claros que el día anterior, un azul más lleno, menos diluido. El amarillo se está yendo y dormí toda la noche, por primera vez en meses. Bien, su cuerpo ya está limpiándose del digitalis. Le contó los latidos, todavía irregulares, pero más firmes, como un caballo que empieza a recordar cómo galopar. Hay que tener cuidado. Si mejora muy rápido, Philip se va a dar cuenta. Entonces, ¿tengo que fingir que sigo muriéndome? Por ahora, lo justo para que no sospeche. ¿Va a poder hacerlo? Cassandra sonrió. Una sonrisa de verdad, la primera que él veía. Le aparecieron 2 hoyuelos pequeños, casi olvidados. Doctor Hartley, llevo 8 meses fingiendo no notar que mi hermano me envenena. Creo que voy a poder fingir estar más débil de lo que estoy. Alexander se sorprendió, devolviéndole la sonrisa. Bajo la enfermedad había acero. Bajo la niebla había inteligencia. Cassandra Northwood no era una víctima esperando a que la salven. Era una sobreviviente aprendiendo a pelear. Su hermano va a venir pronto con el tónico. Necesito que actúe como ayer. Débil y confundida, también obediente. Que crea que nada cambió. ¿Y usted? Voy a anotarlo todo, horarios, dosis, síntomas, reacciones. Si lo vamos a desenmascarar, las pruebas tienen que ser sólidas. Cassandra estiró las manos otra vez. Tomó la de él, más cálida ahora, menos floja. Gracias por creerme, por ver lo que otros no vieron. Alexander miró las manos, los dedos pálidos de ella, los suyos más ásperos, manchados de tinta y de tintura de yodo. Tenía que retirarse, mantener la distancia profesional, pero ese apretón era el primer signo de fuerza que veía en ella, y no quería sacárselo. Solo hago mi trabajo, dijo. No, los otros 5 cobraron y se fueron. Usted se quedó. Antes de que Alexander pudiera contestar, oyó pasos en el pasillo, un paso firme y bien medido. Le soltó la mano y se apartó, justo a tiempo. Philip entró. Tenía un frasquito de vidrio oscuro y una cuchara de plata pulida que lanzaba pequeños destellos al moverse. Buenos días, querida hermana. ¿Doctor Hartley? La sonrisa cálida, la preocupación perfecta, como un actor que se sabe el papel de memoria. Confío en que dormiste bien, hermana. No mucho,
dijo Cassandra. La voz volvió a estar débil. La transformación fue inmediata, de alerta a exhausta en segundos. Hasta los ojos parecieron hundirse otra vez. Las pesadillas estuvieron peor. Lo siento, sirvió el tónico, la versión nueva, la segura. La llevó a sus labios. La cuchara tocó la boca de ella con cuidado, casi tierno. Tu medicina te va a ayudar. Alexander la miró al tomar. Cuando Philip se fue, Alexander pasó la mañana en su cuarto. La pluma rascaba el papel con un sonido bajo, constante. La tinta dejaba un olor metálico en el aire. Escribió notas detalladas. Día 2. Paciente con clara mejoría, mente más despejada, pulso más estable. La vista amarilla se va. Pulso de 62, más regular. Los niveles de digitalis están bajando rápido. Continuar con el tratamiento. Cerca del mediodía, la señora Ashton golpeó la puerta, 3 veces suaves. Su golpe. ¿Cómo está? Mejor, mucho mejor. El tónico nuevo funciona. Alexander dejó la pluma en el tintero. La punta hizo un ruidito al tocar el vidrio. Tenemos un problema. Está mejorando demasiado rápido. Para el fin de semana, Philip ya va a notarlo. Entonces, hay que apurarse, juntar pruebas y enfrentarlo. Avisar a las autoridades. ¿Con qué pruebas? ¿Un diario y mi opinión médica? Philip es noble, yo soy un médico bastardo lleno de deudas. Aunque demostremos que el tónico estaba concentrado, va a decir que no lo sabía, que el boticario se equivocó. La señora Ashton se quedó callada un momento. Se sentó en la silla del rincón. La madera crujió esta vez brevemente. ¿Y si tuviéramos testigos? Personas que vieran cómo se comportaba, que escucharan sus comentarios sobre la herencia. ¿Quién va a declarar contra un noble? Los criados ven todo y oyen más. Bajó la voz. Mary, la mucama de arriba, escuchó peleas. Thomas, el mozo, llevó cartas que Philip le querían privadas. Hasta la cocinera notó que Lady Cassandra empeoraba cada vez que él insistía en prepararle las comidas especiales él mismo. ¿Declararían? En público no. Perderían el trabajo, pero podrían dar declaraciones juradas ante un magistrado, si creen que con eso la salvarán. Alexander pensó. Testigos, pruebas médicas, documentos. Podría alcanzar. Empiece despacio, que no lo note. Si se da cuenta de que estamos armando un caso... Lo sé. Se levantó, se acomodó el chal sobre los hombros. Se nos acaba el tiempo y sospecha de usted. ¿Por qué? Porque esta mañana me preguntó cuánto tiempo se iba a quedar y si el dinero salía del bolsillo personal de Cassandra o de los fondos de la propiedad. La cara de la señora Ashton era seria. La luz le caía diagonal sobre la mejilla. Está revisando si ella tiene dinero para mantenerlo aquí sin que él lo sepa, lo cual significa que está preguntando para qué está realmente. Cuando ella se fue, Alexander volvió al cuarto de Cassandra. Era la tercera revisión del día, más de las necesarias, pero quería seguir de cerca la recuperación y, si era honesto consigo mismo, también buscaba una excusa para verla. No me quitas los ojos de encima, dijo Cassandra cuando él le tomó el pulso por segunda vez en una hora. La luz de la tarde entraba por la ventana, ámbar y baja, encendiendo el polvo que flotaba en el aire. La estoy controlando. Los médicos controlan y se van. Usted no se va. Le agarró la mano antes de que pudiera retirarla. Los dedos de ella se encerraron alrededor de los de él, suaves, pero firmes. No me voy a desmayar si sale del cuarto 10 minutos. Lo sé. ¿En serio? Porque hoy me tomó el pulso 4 veces, las pupilas 3. Me preguntó por la vista 2. Los ojos de ella, más claros, menos hundidos, buscaron los suyos. La luz le da un destello dorado en el centro del iris. Le agradezco la atención, pero empiezo a pensar de que hay algo más que medicina. Alexander tendría que haberlo negado. Tendría que haber sostenido el límite profesional que se había puesto al llegar. En vez de eso, se escuchó a sí mismo decir: la última paciente que perdí fue una niña de 8 años, de neumonía. Hice todo bien,
el diagnóstico, el tratamiento y el seguimiento, pero murió igual, porque la madre no podía mantener el fuego encendido toda la noche y el frío fue demasiado para sus pulmones. Lo siento. No le cuento para que sienta lástima, le cuento porque no puedo perder otra paciente, sobre todo si ésta se podía evitar, sobre todo si quien hace el daño está parado al lado, sonriendo, preguntando cómo está. Le apretó un poco más la muñeca, el pulso firme bajo los dedos. Así que sí, no le quito los ojos de encima, porque la otra opción es verla morir cuando tengo que salvarla. Cassandra se quedó callada un buen rato. El reloj de la chimenea hizo 5 tics, 6, 7, y después dijo: Le importo. Por supuesto, es mi paciente. No, le importo de verdad, no como un médico que se preocupa por cumplir. Le importo si vivo o muero como persona, no solo como caso. Alexander le soltó la mano, dio un paso atrás, sintió un vacío raro donde había estado el calor de los dedos de ella. Eso es inapropiado. ¿Por qué? ¿Porque le pago? ¿Porque soy un noble y usted no? ¿Porque soy su paciente? Cassandra se incorporó un poco más. Las almohadas hicieron un ruido suave contra el respaldo, otra señal de fuerza recuperada. ¿O porque tiene miedo? Si admite que le importo más allá de lo médico, va a tener que enfrentar lo que significa. Por todas estas razones, entonces se lo voy a hacer más fácil. La voz de ella era firme, aunque el cuerpo todavía estaba débil. No solo estoy agradecida, Alexander, no solo estoy aliviada de que alguien por fin me crea. Espero sus revisiones, no porque las necesite, porque son los únicos momentos en 8 meses desde que me sentí persona y no una carga. Quiero que me controle. Significa que se queda más tiempo en el cuarto. Hizo una pausa, respiró hondo y bajó la voz. Y me da miedo. Cuando esto termine, cuando se resuelva lo de Philip y yo esté bien, usted va a cobrar y va a desaparecer. Y voy a pasar el resto de mi vida pensando qué habría pasado si hubiera sido valiente para decirle esto cuando todavía estaba aquí. Alexander la miró fijo. En la cabeza le aparecieron 10 objeciones profesionales: vulnerabilidad de la paciente, diferencia de poder, vínculo inadecuado. Todas eran ciertas y todas eran inútiles, porque el corazón le latía tan fuerte que se le escuchaba en los oídos, y la distancia clínica que había cuidado tanto se acababa de romper. Cassandra, dijo, la voz le salía más áspera de lo que quería. Vine aquí por dinero, 3000 libras para salvar el consultorio y pagar las deudas. En 30 días vienen los acreedores. Eso no cambió. Cassandra no dijo nada. Lo miraba y esperaba. En algún momento dejé de contar los días, dijo. La voz le salió quieta, sin el filtro que había intentado ponerle. Y eso me asusta más que la deuda. Se acercó a la cama. La madera del piso crujió bajo sus pies. Me asusta, porque cuando estoy aquí no pienso en los acreedores, pienso en si va a estar mejor mañana, y cuando no estoy, pienso en volver. Se detuvo, miró sus propias manos. No sé en qué momento pasó, pero pasó. ¿El hombre que está enamorado de su paciente? Dijo ella en voz baja. No era una pregunta, era una puerta abierta. Sí. Entonces, cierre los ojos un momento y olvide que soy su paciente. Le tomó la mano. Lo trajo despacio, sin urgencia. Solo sea Alexander, un momento. El resto puede esperar. Se sentó en el borde de la cama. El colchón se hundió bajo él y no dijo nada más. Esto es una pésima idea, murmuró. Cassandra sonrió, apenas. Lo sé, venga igual. Se quedaron así varios minutos, médico y paciente, sin formas. La luz de la tarde entrando por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Afuera los pájaros llamándose entre los setos. Adentro el pulso de ella latiendo firme bajo los dedos de él. El fuego crujiendo bajo, alguna chispa que se apagaba antes de tocar el piso. Cuando esté bien,
dijo Alexander al fin, cuando se resuelva lo de Philip. Cuando ya no me necesite, voy a querer que se quede igual, terminó Cassandra. Eso es lo que le da miedo, ¿no? No que lo olvide, que no lo olvide, que siga queriendo esto, lo que sea, cuando esté sana y pueda elegir con claridad. Sí, entonces va a tener que confiar en que sé lo que quiero, aunque haya estado nublada por el veneno. Le apretó la mano. No estoy confundida, Alexander. Tengo la cabeza más clara que en meses, y sé lo que quiero. Sin pensarlo, le apartó un mechón de pelo en la frente. Se quedó con la mano ahí un segundo más de lo necesario. El pelo rubio recobraba el brillo. Los ojos azules brillaban otra vez. La inteligencia que el digitalis había sepultado estaba ahí, entera. En la mejilla derecha tenía una peca diminuta, como un punto de tinta, que él no lo había notado antes. Era hermosa, era peligrosa, y él estaba en problemas serios. Primero hay que terminar de ponerla bien. El resto puede esperar. ¿Puede? Porque Philip ya sospecha. La señora Ashton me dijo que está preguntando por usted. ¿Cuánto tiempo se queda? Sus credenciales. La cara de ella se puso seria. La sombra de la cortina le cruzó la frente. Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Menos del que quisiera. ¿Y entonces qué sigue? Necesitamos más pruebas. La señora Ashton está reuniendo las declaraciones. Yo estoy documentando su recuperación, pero hace falta algo concreto, algo que ate a Philip directo con el envenenamiento, algo que no pueda explicar. El frasco original, el concentrado, lo tenemos guardado en el cuarto de la señora Ashton, pero es solo un frasco. Puede decir que no sabía que la concentración estaba mal. ¿Y el boticario? ¿No podemos sacarle una declaración? Tal vez, pero tendría que saber cuál fue y si está dispuesto a declarar que Philip pidió a propósito una concentración mortal. Cassandra se quedó pensando, mordió el labio inferior. Sus cartas. Si pidió digitalis concentrado por escrito hay rastro. Todo lo guarda en el despacho. Alexander no dijo nada. Esperó. Hay un cajón secreto, abajo del escritorio del lado izquierdo. Cree que no lo conozco, pero lo vi usar una vez y nunca supo que yo estaba mirando. Alexander pensó. Necesitaba más que indicaciones. Necesitaba las propias palabras de Philip, su propio pedido, su culpa escrita. Alexander miró el cajón secreto en su cabeza y calculó. Mañana, cuando se vaya al pueblo, yo le vigilo el pasillo. De ninguna manera. Se supone que esté postrada y débil. Y si Philip la ve fuera de la cama, le digo que me sentía mejor y que quería caminar, cosa que es verdad. La mandíbula de ella se puso firme. Es mi vida, Alexander, mi fortuna, mi hermano tratando de matarme. No me voy a quedar en la cama tirada mientras usted corre todos los riesgos. Pero todavía estás recuperándote. Sí, es cierto, estás más fuerte, pero no estás del todo bien. Estoy lo bastante bien para llegar al despacho y hacer de guardia mientras usted busca. No ofrezco más. Buscó sus ojos. No me proteja excluyéndome. Déjeme ayudar. Alexander quiso discutir, quiso obligarla a quedarse a salvo, pero reconoció esa mirada. La había visto su propio espejo demasiadas veces, la mirada de alguien que llevaba demasiado tiempo indefenso y que estaba harto de que lo cuidaran. Está bien, pero si te sientes débil o mareada, para, por favor. ¿Entendido? Entendido. Y si Philip vuelve antes, sales de ahí y yo me ocupo. De acuerdo. Y cuando todo esto termine, vamos a tener una conversación seria sobre obedecer al médico. Cassandra sonrió. Los hoyuelos otra vez. La espero con ansias. A la mañana siguiente, Philip avisó que se iba al pueblo. Varias horas. Reunión con el administrador. Alexander lo vio salir por la ventana del cuarto. El carruaje se alejó por el camino, dejando dos surcos paralelos en la grava húmeda. Esperó 30 minutos para asegurarse de que no volviera. Contó cada minuto en el reloj de pie del corredor. ¿Lista? Le preguntó a Cassandra. Estaba fuera de la cama con un vestido sencillo de color azulado. Tenía mejor color que en meses. Un poco de rubor se le había vuelto a la mejilla. ¿Lista? Bajaron despacio.
Las escaleras crujían con cada paso. Ella estaba más fuerte, pero seguía débil. Alexander la sostuvo el codo por si se tropezaba. Sintió bajo los dedos los huesos finos del brazo. El despacho estaba vacío, la puerta sin llave. Adentro olía a tabaco frío y a papel viejo. Una pluma descansaba sobre el secante. Una mancha de tinta negra dibujaba un círculo irregular en la madera del escritorio. El escritorio dominaba el cuarto. Estaba lleno de libros y cuentas y cartas. La luz entraba por la ventana en franjas, iluminando bandas de polvo flotante. Yo vigilo el pasillo, dijo Cassandra. Se ubicó cerca de la puerta, apoyó una mano en el marco, como si necesitara afirmarse. Usted busca. Alexander empezó por los cajones por si acaso. Los tiradores eran de bronce, fríos al tacto. Facturas, documentos de la propiedad, cartas de amigos atadas con cintas de colores. Nada útil. Pasó el archivador, más de lo mismo. Entonces se agachó, tanteó debajo del escritorio. La madera era lisa y después no. Sus dedos encontraron una palanquita pequeña, fría, casi del tamaño de una uña, y la empujó. Un cajón se abrió con un clic suave. Adentro había un atado de cartas sujetas con un cordel rojo. Las sacó. El papel era grueso, color crema, con manchas de agua casi invisibles, y empezó a leer. Casi todas las cartas eran banales, deudas de juego garabateadas con prisa, compromisos sociales en letra elegante, quejas por dinero en distintas caligrafías, y después tres cartas en el fondo, las tres con la misma letra, menuda, prolija, sobre papel fino, la firma de un tal Whitmore, boticario de Londres. Alexander abrió la primera. Lord Northwood, he recibido su pedido. Debo advertirle antes de prepararle nada que la concentración que solicita está muy por encima de la dosis medicinal segura. Administrada con regularidad, produce envenenamiento acumulativo. Los síntomas comienzan con náuseas, alteraciones visuales y arritmia, conduciendo a fallo cardíaco. Le ruego que considere aceptar una preparación estándar. H. Whitmore, boticario. Alexander se quedó mirando la firma un segundo. La punta de los dedos hormiguearon. La advertencia era explícita, lo cual quería decir que Philip había insistido igual. La segunda carta, escrita semanas después, lo confirmó. Lord Northwood, no voy a prepararle lo que pide bajo ninguna suma adicional. No es cuestión de precio. Lo que usted escribe no es un tratamiento. Si Lady Northwood necesita una atención más fuerte, debe ser supervisada por un médico que pueda ajustar la dosis al cuerpo de la paciente. Le pido una vez más que abandone esta vía. H. Whitmore. La tercera estaba fechada apenas 10 días después. La letra era la misma, pero más apretada, casi temblorosa. Lord Northwood, le envío el preparado como exige. Lo hago bajo la amenaza de que usted sabe. La visita de anoche a mi establecimiento fue clara. Mi hija tiene 7 años. Mi esposa no se merece lo que usted insinuó. La rotura de los frascos y la advertencia que dejaron sobre el mostrador no son cosas que un hombre olvide. Le entrego lo solicitado para que esto termine. No vuelva a enviarme a esos hombres. No vuelva a escribirme. No vuelva a nombrarme en ningún lado. Que quede claro, ya que usted me obligó a ponerle por escrito, lo hago contra mi voluntad y contra mi juicio profesional. Que el peso de lo que ocurra caiga donde debe caer. H. Whitmore. ¿Encontraste algo? Susurró Cassandra. Se notaba urgencia en la voz. Sí, 3 cartas del boticario. Le advirtió 2 veces. Y cuando se negó a entregarle el tónico, Philip mandó hombres a su casa. Amenazó a su familia. Cassandra se llevó la mano a la boca. ¿Hasta dónde llegó? Hasta donde tenía que llegar. Alexander dobló las cartas con cuidado. Acá está todo. La advertencia médica, la extorsión, la entrega bajo amenaza. 3 delitos en 3 cartas. Es la prueba. Esa es la condena. Alexander estaba doblando la carta, apretándolas contra el pecho, cuando oyeron voces en el pasillo, una voz de un hombre, la de Philip. No tenía que volver hasta dentro de 2 horas. Escóndase, siseó Cassandra. ¿Y usted?
Yo me las arreglo. Vaya. Alexander apenas tuvo tiempo de meterse atrás de las cortinas largas junto a la ventana. La tela era pesada, aterciopelada, con un olor a polvo y a sol. Pisó algo crujiente en el zapato, seguramente una hoja seca caída de alguna planta, y rezó para que no lo hubiera oído. Philip entró con el señor Norris, el abogado de la familia. Alexander oyó las voces y los pasos sobre la alfombra. Solo quiero su opinión. Ese médico que trajo la señora Ashton parece capaz, pero sus credenciales son dudosas, y lo que está pagando Cassandra parece demasiado para una atención básica, decía Philip. Por la rendija de la cortina, Alexander veía a Cassandra todavía cerca de la puerta, tratando de parecer natural pese a la debilidad, las manos apoyadas en el marco, la barbilla un poco levantada. Cassandra, dijo Philip, la voz dura por la sorpresa. ¿Qué haces afuera de la cama? Me sentía mejor, quería caminar. La voz de ella era firme. El doctor Hartley me dijo que un poco de movimiento me haría bien. ¿Eso dijo? Philip entrecerró los ojos, dio un paso hacia ella. ¿Y también aprueba que andes por la casa sin vigilancia? Si estás bien para caminar, también estás para bajar a comer, para volver con la familia. Todavía no estoy tan bien. Entonces vuelva a la cama antes de cansarte. Philip avanzó hacia el escritorio. El corazón de Alexander se detuvo. El cajón secreto seguía abierto, los papeles fuera de lugar. Detrás de la cortina contuvo la respiración. Sintió el corazón golpear contra la tela. Pero Philip no miró hacia abajo. Estaba demasiado concentrado su hermana en por qué estaba ahí. ¿Buscabas algo, querida hermana? Quería un libro para leer, como tengo que estar tanto tiempo en cama. La biblioteca está arriba. Esto es mi despacho. Estaba confundida. La medicación me confunde a veces. Cassandra se tambaleó un poco. La mano se le aflojó del marco. Debilidad real o teatro, Alexander no podía saberlo, pero la actuación, si era actuación, era perfecta. Philip se acercó, la cara preocupada otra vez, la máscara siempre lista. Te ayudo a volver al cuarto. No, no, yo puedo. Pero ya estaba tomándola del brazo, con suavidad, con esa firmeza que parece cariño, y no lo es. La llevaba hacia la puerta. Antes de salir le dijo a Norris, sígame un momento. Hablamos del médico cuando deja a mi hermana acomodada. La puerta se cerró. Alexander esperó, casi sin respirar. El corazón le latía tan fuerte que tenía miedo de que el sonido se escapara por la cortina. Escuchó los pasos alejándose, lentos, firmes, y después silencio. Salió de atrás de las cortinas. Se sacudió un poco el polvo del hombro, las cartas todavía en la mano, dobladas, apretadas. Cerró el cajón secreto, verificó que todo se viera intacto y acomodó la pluma. Dejó la mancha de tinta como estaba y salió del despacho. En el pasillo casi chocó con la señora Ashton. Apareció de algún umbral, como si hubiera estado esperando. ¡La encontró! Susurró ella. Le mostró las cartas brevemente. El cordel rojo brilló bajo la puerta. Philip pidió digitalis concentrado a propósito, por escrito. Es la prueba. Entonces hay que actuar ya, antes de que se dé cuenta. De acuerdo. Lo enfrentamos esta noche con las cartas, con su diario, con mi documentación médica, todo. La señora Ashton asintió, la mandíbula tensa. Yo preparo a los criados. Usted prepara a Lady Cassandra. Esto se termina hoy. Esa tarde Alexander encontró a Cassandra en su cuarto, pálida, pero firme. Estaba sentada al borde de la cama, las manos cruzadas sobre el regazo. La luz de la ventana le caía oblicua sobre el pelo. Philip sabe de que algo no anda bien, dijo apenas él entró. Me interrogó una hora. ¿Por qué estuve en su despacho? ¿Por usted? Si yo planeaba algo. ¿Qué le dijo? Que estaba confundida, que la medicación me hace olvidar. Pensé que su despacho era la biblioteca. Se acomodó un mechón de pelo detrás de la oreja. No me creyó, pero no puede probar nada. Ahora tenemos pruebas, las cartas, el diario de la señora Ashton, mis registros médicos. Todo apunta a un envenenamiento por digitalis. Es suficiente. ¿Cuándo lo enfrentamos? Esta noche, después de la cena, con Norris como testigo.
El abogado de la familia es funcionario judicial. Philip no va a poder ignorar estas pruebas. Cassandra se quedó callada un rato. Afuera, un pájaro lanzó un canto largo, melancólico y se cayó. ¿Y si no funciona? ¿Y si encuentra cómo explicarlo? ¿Y si le creen a él y no a nosotros? Vamos directo al magistrado. Pedimos una investigación formal. Lo hacemos público. Alexander se sentó a su lado. El colchón se hundió bajo él. El hombro de ella le rozó el brazo. Pero no creo que llegue a eso. Las pruebas son demasiado claras. Tengo miedo. Lo sé. No de Philip. Tengo miedo de lo que pase después. Cuando él se vaya, cuando yo esté bien, cuando a usted ya le hayan pagado. Lo miró a los ojos. Los ojos azules le brillaban demasiado. Tengo miedo de que se vaya, de que lo que pasó entre nosotros sea solo cercanía, casualidad, la intensidad del momento. Alexander le tomó la mano, tibia, firme, tan distinta a la mano helada del primer día. Yo también tengo miedo. Vine por dinero y me voy con algo que no esperaba y que no sé manejar. ¿Qué? Que me importe lo que pase cuando ya no sea su médico. Querer saber si está bien cuando no la tome el pulso 4 veces al día. Preguntarme si me va a seguir mirando así cuando esté sana, cuando tenga opciones, cuando no necesita que la salven. 8 meses me dijeron que estaba loca. Usted llegó y en una hora supo la verdad. ¿Cómo voy a olvidar eso? Alexander se acercó, lo bastante para sentir su respiración tibia contra la mejilla, para ver el pulso latiendo en su cuello suave, apenas marcado por la piel, para contar las pecas en la nariz, que nunca había notado antes. 3. Eran 3. Esto está totalmente fuera de lugar. Sigue siendo mi paciente. Tengo que... Alexander. La cortó ella, en voz baja nada más, solo su nombre. El beso fue suave, cuidadoso, como si los dos supieran lo frágil que era ese momento. Olía a infusión de manzanilla que ella había tomado más temprano. Sabía algo limpio y algo nuevo. La mano de Alexander subió a sostenerle la cara. Sintió el calor de su piel, la fuerza que volvía día a día. Los dedos de ella se enredaron en su pelo. Lo atrajo, pese a la debilidad. Las manos de ella eran firmes, pero ya no temblaban. Cuando se separaron, Alexander apoyó la frente contra la de ella, la piel tibia contra piel tibia, las dos respiraciones encontrándose. Estamos en un lío enorme. Vale la pena, susurró Cassandra. Un golpe en la puerta los hizo apartarse. 3 golpes secos. La señora Ashton entró, cara seria. La luz del pasillo entró con ella. Es hora. El señor Norris está abajo. Los miró a los dos. Si notó algo, no lo dijo. Alexander se levantó y la ayudó a pararse. La mano de ella se apoyó en el brazo de él para no perder el equilibrio. Entonces terminemos con esto. Bajaron juntos a la sala. Cada paso resonó en la escalera, donde Philip esperaba, sin saber que la prueba de su crimen estaba a punto de ponerse sobre la mesa. Una partida final empezaba. La sala parecía más chica con 5 personas adentro. La chimenea ardía con un fuego alto anaranjado. La luz se reflejaba en los cristales de la araña, dibujando manchas brillantes en las paredes. Olía a leña, a brandy y a cera. Un reloj de bronce hacía tic-tac, tic-tac sobre la repisa. Philip estaba parado junto a la chimenea, brandy en la mano, la imagen perfecta de calma de un noble. La luz del fuego le daba al perfil un tono dorado y rojizo. El señor Norris, sentado en el sillón de cuero, las manos cruzadas sobre el regazo, cara cuidadosamente neutra. La señora Ashton junto a la puerta, las manos juntas, la espalda contra la pared, como buscando un refugio. Alexander y Cassandra entraron juntos. Philip entrecerró los ojos al verlo. La copa giró un poco en su mano. Cassandra, pensé que estabas descansando. Doctor Hartley seguramente no aprueba que mi hermana se esfuerce así.
Lady Cassandra está más fuerte de lo que ha estado antes, dijo Alexander. Lo bastante fuerte para esta conversación. ¿Qué conversación? La que trata de cómo la estuvo envenenando durante los 8 meses. El silencio fue total. Hasta el reloj pareció bajar el ritmo. Las manos de Philip se apretaron en la copa, los nudillos blancos. Norris se inclinó hacia adelante. La señora Ashton cerró la puerta. El clic de la cerradura sonó como un disparo. Es una acusación muy grave, doctor Hartley, dijo Norris con cuidado. Espero que tenga pruebas. Las tengo. Alexander sacó las cartas del bolsillo. El cordel rojo se le enredó un segundo en los dedos. Se las pasó a Norris. Esto es correspondencia del señor Whitmore, un boticario de Londres. 3 cartas. En las 2 primeras le advierte a Lord Northwood que la concentración solicitada provoca envenenamiento acumulativo. Le ruega abandonar el pedido. Lord Northwood insiste de todas formas. En la tercera, el boticario entregó el preparado bajo amenaza directa a su familia. Norris leyó, despacio, una hoja después de la siguiente, la cara cada vez más sombría, como si una nube pasara por dentro. Cuando llegó a la tercera carta, levantó la vista. Philip dejó la copa con mucho cuidado sobre la repisa. La copa hizo un tintineo apenas audible. Es correspondencia privada, dijo Philip, la voz controlada. La sacaron de mi despacho sin permiso. Es robo. Es prueba de un delito de asesinato, contestó Alexander, lo cual está por encima de la cuestión de la propiedad. ¿Asesinato? La risa de Philip fue áspera, sin alegría como un raspón. Estaba cuidando a mi hermana, siguiendo la receta de su médico anterior. Si la concentración estaba mal, es error del boticario, no mío. El boticario le advirtió por escrito que iba a matarla, dijo Norris en voz baja. 2 veces. Se negó a preparar el tónico. Usted no lo aceptó. Mandó hombres a su casa. Lo miró por encima de los lentes. Esto no se lee como un hermano preocupado siguiendo órdenes médicas. Se lee como alguien que sabía exactamente lo que estaba comprando y lo que tuvo que hacer para conseguirlo. La compostura de Philip se rajó un poco. Una vena se le marcó en la sien. ¿Va a creerle a un médico desprestigiado endeudado? ¿A un boticario asustado? ¿Por encima de palabras de un noble? Le creo 3 cartas escritas antes de que alguien sospechara nada, y a una familia amenazada que va a poder confirmar la historia bajo juramento. Alexander dio un paso al frente. El piso crujió bajo su zapato. Las cartas son solo una parte. La señora Ashton tiene un diario detallado, síntomas, fechas, todo coincide con sus visitas y con la hora en que le daba la medicina. Yo tengo registros médicos. Los síntomas calzan exactamente con un envenenamiento por digitalis, vista amarilla, pulso irregular, confusión. Y tenemos el frasco original. Lo analicé. La concentración es 3 veces más alta que el límite seguro. Y lo más importante de todo, dijo Cassandra, la voz firme a pesar de la debilidad, de un paso al frente también. Tengo mi propio testimonio. Sé lo que has estado haciendo, Philip. Lo supe durante meses, pero no podía probarlo. Ahora sí. Philip se dio vuelta. La cara cambió. Adoptó una expresión que podía haber pasado por dolor si no fuera tan calculada. Hasta los ojos se le humedecieron en el momento justo. Cassandra, estás enferma, confundida. Este médico se aprovechó de tu estado. Te está poniendo en contra de tu propia familia. ¡Basta! La voz de ella era cortante. No me hables de familia. Esto es por dinero, siempre fue por dinero. Querías mi herencia y me negué. Decidiste que era más fácil matarme que aceptarlo. Es absurdo. ¿Por qué iba a esperar 8 meses si te quisiera matar? Podía haber... Philip se detuvo. La frase quedó colgada en el aire. Acababa de insinuar que había pensado en otros métodos. Norris también lo notó. Levantó la cabeza despacio. ¿Podría haber qué, Lord Norwood? La mandíbula de Philip se tensó. Apretó los dientes con fuerza. Nada. Lo que quise decir es que, si yo lo hubiera intentado, un asesinato, cosa que jamás lo haría, habría métodos más rápidos. A menos, dijo Alexander, que quisiera que parecieras natural, que todos pensaran que estaba simplemente enferma, constitución débil, histeria, justo como lo dijeron los otros médicos.
porque no buscaban un crimen. Se volvió a San Norris. Habló con la calma del médico que recita un caso. Philip estuvo manipulando a su hermana psicológicamente mientras la envenenaba. La hizo dudar de su propia mente mientras el cuerpo le fallaba. Es planeado, metódico y está documentado. Norris se quedó callado un buen rato. El reloj marcó 5 tics. Volvió a leer las cartas. Por fin miró a Philip por encima de los lentes. Lord Northwood, soy abogado de su familia hace 15 años. Manejé la sucesión de su padre, la herencia de su hermana, cada asunto legal de esta casa, y todo este tiempo traté de pensar bien en usted. Entonces créame ahora. No puedo. Norris dejó las cartas sobre el escritorio. El golpe del papel sobre la madera fue suave, pero distintivo. Las pruebas son demasiado claras. Las cartas solas serían condena suficiente. Sumadas al testimonio médico y a los testigos, esto es intento de asesinato. No tengo más opción que reportarlo al magistrado. La compostura de Philip se rompió del todo. La cara se le puso roja, las venas en el cuello marcadas. ¿Va a tomar partido contra ellos? ¿Un médico bastardo lleno de deudas y una dama de compañía resentida? ¿Contra mí? Tomo partido por la prueba y por la ley. Norris se levantó. Las rodillas le crujeron. Lord Northwood tiene dos opciones. Una, me acompaña al magistrado ahora y responde por los cargos formales. Dos, hizo una pausa. Eligió las palabras como alguien que elige piedras para cruzar un río. Sale esta noche de Inglaterra, para siempre. Renuncia a todos los derechos sobre la herencia de su hermana. Firma documentos que voy a preparar. Pasan el control completo a ella. Y desaparece antes de que se presenten los cargos. Eso es destierro. Eso es piedad. Más de lo que se merece. La voz de Norris, fría como agua de pozo. Si esto va a juicio lo cuelgan. Envenenar es delito capital. Más todavía si es en contra de un familiar por dinero. La corona no perdona a los nobles que matan por una herencia. Philip recorrió la sala con la mirada. No dijo nada. Después se quedó mirando al piso. El hombro derecho se le caía un poco. Llevaba toda la vida cargando lo derecho. Ganaron. Los felicito a todos, dijo con un tono amargo. Eso no es ganar, dijo Cassandra en voz baja. Es sobrevivir a lo que me quisiste hacer. Philip agarró su abrigo. La tela oscura se sacudía cuando se lo echó sobre los hombros. Me voy esta noche, pero no crean que termina aquí. Tengo amigos, conexiones, gente que va a preguntar cómo un médico bastardo y una dama de compañía convencieron a un abogado respetado de ir contra un noble. Que lo pregunten, dijo Norris. La prueba habla sola. Y si no está fuera de Inglaterra al amanecer, presento cargos formales y pido órdenes de arresto. ¿Está claro? Philip no contestó. Salió, cerró la puerta de un portazo. El golpe hizo temblar los cristales de las arañas. Las llamas de las velas se sacudieron como si quisieran apagarse. En el silencio, luego de que Philip saliera, Cassandra se tambaleó. Las piernas le fallaron. Alexander la sostuvo enseguida, las manos de él bajo los codos de ella, firmes. La llevó a una silla, la ayudó a sentarse despacio, le retiró un mechón de pelo que se le había pegado a la frente con el sudor. Se terminó, susurró ella, y sonó como si estuviera probando a ver si era cierto. Casi, dijo Norris. Voy a necesitar declaraciones formales de todos, registros médicos, el diario. Aunque Lord Northwood esté en el exilio, hay que dejar todo documentado, por si algún día intenta volver o impugnar el traspaso de la propiedad. Miró a Alexander. Doctor Hartley, voy a necesitar su evaluación profesional, documentada y firmada. ¿Puede hacerla? Sí, tengo los registros detallados, síntomas, el diagnóstico y el tratamiento. Bien, y señora Ashton, voy a necesitar su diario. Va a ser fundamental. Hay que autenticarlo.
e incorporarlo al expediente. Lo voy a tener, dijo la señora Ashton. Norris juntó los papeles. Las hojas crujieron al apretarse contra el pecho. Mañana vuelvo con los documentos para que Lady Cassandra los firmes. Le pasan toda la propiedad a su nombre, la declaran plenamente capaz, bloquean cualquier reclamo futuro que Lord Northwood haga. Una vez firmados y registrados, ella va a tener autoridad legal completa sobre su fortuna. Cuando Norris se fue, el silencio cambió de textura, más limpio, más ligero, como si la casa misma estuviera respirando por primera vez en meses. Alexander volvió a examinar a Cassandra, el pulso acelerado pero firme, la piel tibia. La tensión la había agotado, pero estaba sonriendo, una sonrisa cansada, pero entera. Soy libre. Después de 8 meses muriéndome, soy libre de verdad. Y también está agotada. Necesita descansar. Lo voy a hacer. En un momento. Le tomó la mano. Esta vez, la suya estaba más cálida que la de él. Pensé que me iba a morir creyendo que estaba loca, dijo ella. La voz salió sin adorno, sin fuerza. Usted fue el primero en decirme que no. Solo hacía mi trabajo. Entonces su trabajo me devolvió la razón y la vida. Gracias. Le apretó la mano. Y no me olvidé de lo que hablamos antes, de qué pasa cuando esto se termine. Alexander la ayudó a ponerse de pie, la sostuvo del codo. La llevo arriba. Hablemos del futuro cuando no esté a punto de caerse del cansancio. ¿Lo promete? Sí, lo prometo. 3 semanas después, Cassandra ya caminaba sola por los jardines. El otoño había llegado a Somerset con olor a tierra mojada y a hojas fermentando. Los árboles soltaban hojas amarillas y rojas que crujían bajo los pies. El aire era fresco y limpio, cortado por chimeneas lejanas. Tenía el color recuperado, las mejillas rosas por el aire frío, la vista normal, el pulso firme. Médicamente estaba recuperada, lo cual quería decir que el trabajo de Alexander estaba terminando. Norris le había pagado la segunda mitad. El dinero pesaba en su maletín como si fuera de otro material, suficiente para pagar a los acreedores y para seguir con el consultorio. Sus deudas estaban saldadas, su vida salvada. Tendría que irse, volver a Londres, atender a los pacientes que no podían pagar, seguir el trabajo que importaba. En vez de eso, caminaba con Cassandra por los jardines, hablando de cualquier cosa, menos de su partida. La señora Ashton dice que los criados se están murmurando, dijo Cassandra deteniéndose junto a la fuente, sobre nosotros, sobre el tiempo que pasamos juntos. Soy su médico, es esperable. Era mi médico. Ahora estoy bien. No hay razón médica para que siga aquí. Se dio vuelta hacia él. El viento le movió un mechón de pelo sobre la mejilla. Entonces, ¿por qué se queda? Alexander se hacía la misma pregunta todos los días. La respuesta sincera lo asustaba. Porque todavía no estoy listo para irme. ¿Por qué no? Alexander miró la fuente sin agua, las hojas acumuladas dentro. Buscó las palabras un momento. El problema es que cada vez que pienso en irme, pienso en quién va a saber que usted prefiere el té sin azúcar, o que le cuesta dormir cuando llueve fuerte, y me parece mal que eso se pierda. Le tomó la mano, la piel fría por el aire de afuera. No sé cómo volver a Londres y que todo sea igual a antes. No sé cómo hacer eso. Cassandra no dijo nada. Lo dejó terminar. Me acostumbré a saber cómo está, y eso no se va a ir solo porque me paguen y me despidan. Una hoja amarilla cayó entre los dos. Se quedó en el suelo. Definitivamente estoy como para caminar sola, dijo ella en voz baja. Había una sonrisa detrás. Ya sé. Entonces, ¿no es eso? No, no es eso. Se acercó. Ahora él podía sentir el aire tibio de su respiración entre los dos. Hace semanas le dije que cuando esto terminara, igual iba a querer que se quede. Lo dije en serio y lo digo en serio ahora. La pregunta es, ¿qué quiere usted? ¿Qué quería? Alexander había pasado 3 años en los suburbios de Londres, atendiendo a gente que no podía pagar.
sobreviviendo casi sin nada porque el trabajo importaba más que el dinero. Había levantado un consultorio sobre una idea. Todos merecen atención médica, más allá de su bolsillo. Pero también había pasado el último mes con Cassandra, conociendo su mente, su humor, su fuerza, viéndola recuperarse no solo en cuerpo, también por dentro, recuperando la vida que Philip le había intentado robar. Y en ese punto sus límites cuidadosos se habían disuelto del todo. Quiero quedarme, pero no puedo abandonar el consultorio. Esos pacientes necesitan a alguien, dijo por fin. Entonces no los abandone. Los ojos de ella se encendieron. Se le iluminó la cara entera. ¿Y si traemos el consultorio aquí? Usamos parte de mi fortuna, armamos una clínica en serio, atención gratis para todos los que no pueden pagar. Puede atender en los pueblos alrededor, puede formar a otros médicos en sus métodos, construir algo que dure más allá de usted. Eso costaría una fortuna. Tengo una fortuna y nadie en quien gastarla, salvo en mí misma. Le apretó la mano. Déjeme invertir en algo que importe. Déjeme ayudarlo en hacer lo que mejor sabe hacer. Alexander la miró. Una clínica bien financiada, con equipos, con remedios, con personal entrenado, podría ayudar a cientos, miles con el tiempo, y podría quedarse con Cassandra. ¿Lo haría en serio? ¿Invertiría su herencia en una clínica para gente que no le va a poder devolver el dinero? Mi hermano me quiso asesinar por ese dinero. Si lo guardo nada más, en cierto modo gana él. Si lo uso para salvar vidas, sonrió, una sonrisa con un brillo nuevo. Esa es la venganza que más le va a doler. Convertir su intento de asesinato en algo que le ayude a la gente. Alexander se rió. Una risa de verdad, la primera en mucho tiempo. Le sacudió los hombros. Toda la tensión de las últimas semanas se le aflojó de una vez. Eres brillante, ¿lo sabes? Me lo han dicho, aunque casi nunca un médico que tendría que ser objetivo. Ella se acercó, cerró la distancia. El viento le revolvió el pelo a los dos al mismo tiempo. Yo dejé de ser objetiva con usted en el momento en que me tomó el pulso y prestó atención de verdad a lo que le decía. Quedaron así, en el jardín, las hojas de otoño cayendo alrededor. Una le rozó el hombro a Cassandra y siguió hasta el suelo. El futuro de pronto era claro, de un modo en el que no lo había sido antes. ¿Qué me dice? Dijo Alexander en voz baja. ¿Se queda con el médico que no sabe cuándo parar? Cassandra lo miró. El viento les movió el pelo a los dos al mismo tiempo. Me quedo con el que se quedó cuando podía haberse ido. El resto es negociable. Alexander se rió. Poco, pero se rió. Va a arrepentirse. Soy difícil. Lo sé, y yo también lo soy. Se quedaron así un momento, las hojas cayendo alrededor, el jardín quieto. Entonces estamos en problemas, probablemente, pero son nuestros problemas. La besó, un beso largo, sin urgencia. Las manos de él subió hasta la nuca de ella, el frío del aire alrededor, el calor entre los dos. Ya no era prohibido, ya no era cruzar un límite. Eran dos personas que habían sobrevivido a algo terrible y habían decidido construir algo bueno juntos. Un año después abrió la clínica Hartley en el ala este renovada de Northwood Hall. El cuarto principal olía a madera nueva, a alcohol y a vendas limpias. Las paredes estaban pintadas de blanco. Las ventanas grandes dejaban entrar mucha luz natural. En las repisas, frascos prolijamente etiquetados, ordenados por tipo de remedio. Una balanza de bronce brillaba en el centro de la mesa de trabajo. La dirigía el doctor Alexander Hartley junto a su esposa, Cassandra, que habían escandalizado a la sociedad de Somerset al casarse con un médico bastardo y que la había escandalizado más todavía al meterse de lleno en la clínica. Atendían a pacientes de 5 pueblos cercanos. Llegaban en carros, a caballo y a pie. Atención gratis para todos los que no podían pagar. Formación para médicos jóvenes que querían aprender técnicas serias. Investigación en envenenamientos. Alexander se había vuelto una especie de experto después del caso de Northwood. La señora Ashton dirigía la casa
y a veces ayudaba en la clínica. Había descubierto que tenía talento para organizar suministros y horarios. Caminaba por los pasillos con un manojo de llaves que tintineaban a cada paso. En el primer aniversario de la clínica, Alexander estaba en la sala de revisión, repasando expedientes. Las hojas hacían un susurro suave al pasar. La luz dorada del atardecer entraba por la ventana e iluminaba las motas de polvo en el aire. 43 pacientes en el último mes. 13 de ellos no habrían tenido atención de otra forma. 2 vidas salvadas que, sin él, se habrían perdido. Cassandra entró trayendo té. La taza de porcelana hizo un ruidito al apoyarse sobre la mesa. El vapor subió, oloroso a bergamota. ¿Otra vez contando? Solo reviso los números. ¿Sabes qué cuentas cuando te pones filosófico? ¿En qué piensas? En que llegué aquí sin nada salvo deudas y desesperación, con la idea de salvar a una persona, cobrar y desaparecer. ¿Y en cambio encontré algo que vale más que el dinero, un propósito y una compañera que me hace querer ser mejor. La trajo hacia ella. Sintió el perfume tenue del jabón en su pelo. Lo cambiaste todo. Cassandra sonrió. Tú lo cambiaste primero. El día que llegaste yo estaba a punto de rendirme, de creerles, de pensar de que quizás tenían razón y todo estaba en mi cabeza. Llegaste justo a tiempo. Bien, porque pienso pasar el resto de mi vida recordándotelo. Se quedaron juntos, él con la taza de té que ella había traído, ya fría, ella con la cabeza apoyada en su hombro. Afuera el sol de otoño se ponía sobre Somerset. El cielo se teñía de naranja, después de rosa y después de violeta. Una bandada de pájaros cruzó hacia el sur. Adentro, el libro de registros mostraba los nombres de 43 personas, personas que habían recibido atención que no podían pagar y que no habrían recibido en ningún otro lugar. Y arriba, en el escritorio de Alexander, guardadas con llave pero nunca olvidadas, estaban las cartas, el cordel rojo apenas visible debajo de otros papeles, las cartas que le habían salvado la vida a Cassandra y que habían demostrado algo. A veces, los venenos más peligrosos vienen de las personas que tendrían que protegerte. Y así termina nuestra historia de hoy. Un final que me gustó bastante. Pueden decir un poquito cursi, pero estos finales me llegan al corazón. ¿Qué tal ustedes? Con respecto a la trama, siempre hay problemas por dinero, ¿no? Por un lado, nuestro protagonista lleno de deudas, dando todo de sí para ayudar a la gente. Por el otro, un hermano viviendo la media Inglaterra pensando cómo deshacerse de su propia hermana, solo por la herencia. Uno queriendo salvar, el otro queriendo cobrar. Es increíble cómo el dinero saca lo peor o lo mejor de cada uno. Y lo mismo pasó con los otros médicos. 5 vinieron a verla a Cassandra. ¿Me van a decir que ninguno se dio cuenta? No, 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 no. Seguramente vieron dinero fácil, dieron un diagnóstico rápido, cobraron y se lavaron las manos. Nuestro protagonista la miró un ratito más. Esa fue la diferencia entre una mujer enterrada a los 25 años y una mujer que vivió hasta vieja, feliz, dirigiendo una clínica. Ahora, ¿por qué él la miró y los otros no? La respuesta fácil es que era mejor médico. La respuesta incómoda es que estaba desesperado y los otros no. Tenía pocos días para pagar sus deudas. No podía permitirse despachar a una paciente en 10 minutos. Necesitaba que su diagnóstico funcionara, lo cual nos deja una lección fea. A veces, lo que separa a un paciente que vive de uno que muere no es la ciencia, es el médico que le tocó. Y pensemos en eso un momento. ¿A cuánta gente hoy mismo le dan un diagnóstico apurado? ¿Cuántas personas salen del consultorio con un calmante y la sospecha de que nadie lo escuchó? ¿Cuántos pacientes reciben un no es nada grave simplemente porque examinarlos a fondo no le rinda a nadie? Ojo, no digo que pasa siempre, pero pasa. Y tampoco digo que los médicos sean malos, solo son personas como todos, con sus propios problemas, sus aspiraciones y sus brújulas morales. Cassandra tuvo la suerte de encontrarse con uno que se preocupó, capaz porque estaba endeudado, capaz porque ella le importó de verdad, quizá un poco de cada cosa, pero la mayoría
no tienes esa suerte. Si la historia te dejó algo, cuéntame en los comentarios. Si alguna vez le dijeron que su enfermedad era imaginación, cuéntamelo. Si alguna vez les creyeron tarde, también cuéntamelo. Yo voy a leer todos los mensajes, no porque sea simpático, sino porque estos casos se repiten mucho más de lo que cualquiera quiere admitir. Suscríbanse si quieren más historias así. La medicina está llena de ellas. Hasta la próxima consulta a medianoche. Los saluda su narrador, Cal, desde la pluma